Secretos de guerra. La guerra del Golfo, Operación Tormenta del Desierto. En agosto de 1990, Irak invadió el Emirato de Kuwait, su pequeño vecino del sur. El mundo observó con horror cómo el ejército de Saddam Hussein saqueaba las riquezas de la ciudad de Kuwait. Los informes sobre las atrocidades cometidas contra los civiles se propagan rápidamente. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por unanimidad, una de las pocas veces en su historia, exigió la retirada inmediata de las fuerzas invasoras. 32 naciones, incluida Estados Unidos, se comprometieron a hacer uso de la fuerza militar para expulsar a Irak de Kuwait. Durante 5 meses enviaron tropas, equipamiento y dinero a Arabia Saudí, preparando un contraataque masivo. Saddam Hussein seguía la operación por televisión, pero permanecía desafiante. Fue un observador consumado de la CNN y pienso que recibió diversas señales del debate que tenía lugar en nuestro país sobre Saddam Hussein, la voluntad y capacidad, y si el Congreso autorizaría al presidente George Bush a hacer lo que había hecho. De hecho, Saddam Hussein había contado con una débil respuesta por parte de Estados Unidos cuando invadió Kuwait. Aún éramos una nación considerada por la mayor parte del mundo como una amenaza sin fundamento, obsesionada con el síndrome post-Vietnam, por el que la mayoría de los presidentes desde entonces no han estado dispuestos a utilizar el poder de Estados Unidos para intervenir en los asuntos conflictivos que ocurren por todo el mundo. Por ello, sospecho que Saddam Hussein pensó que Estados Unidos nunca acudiría en ayuda de un pequeño país como Kuwait. El gobierno de Estados Unidos pensaba que Saddam había errado al predecir su respuesta e hizo un último intento para asegurarle que iba en serio. El 9 de enero de 1991, el presidente Bush envió al secretario de Estado James Baker a Ginebra, Suiza, para una reunión urgente con el ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Tariq Aziz. En su cartera, Baker llevaba una carta del presidente de Estados Unidos para el presidente iraquí, Saddam Hussein, con una advertencia final: salga de Kuwait o será expulsado. Cuando Tariq Aziz leyó la carta, se dio cuenta inmediatamente de que los estadounidenses no tenían intención de echarse atrás, pero sus instrucciones de Bagdad no le dejaban margen para negociar. Le dijo a Baker que él no podía entregar la carta a Saddam. Me miró y me dijo: esta carta no es la forma adecuada de comunicación entre dos jefes de Estado. No es aceptable y no la aceptaré. Me dijo: podrían hacerla pública en sus medios, y yo le dije: de acuerdo, si esa es su decisión. También le dije: debo admitir que está usted asumiendo una gran responsabilidad, porque es usted el único de su bando que ha leído la carta, y nosotros podríamos decidir no publicarla, no anunciarla en los medios de comunicación. En ese momento noté algo de nerviosismo por su parte, pero no cambió de idea. Dejó la carta, un miembro de mi equipo la recogió y nunca fue entregada. Antes de acabar las 7 horas que duró la reunión, el secretario Baker lanzó otra advertencia al ministro Aziz para que se la trasladara a Saddam Hussein. Advertencia que transmitía directamente desde el Pentágono. Le dije: si utilizan armas de destrucción masiva contra nuestro ejército, el pueblo norteamericano exigirá venganza y tenemos los medios para llevarla a cabo. La equivocada previsión de Saddam Hussein respecto a la reacción de Estados Unidos fue su primer y más dañino error en la guerra del Golfo. Pero también habría juicios erróneos en el bando norteamericano. Confusión diplomática, fallos en la recopilación y análisis de la información de inteligencia y una mala interpretación de las estrategias enemigas se combinarían para desproveer a Estados Unidos y su coalición aliada de la victoria completa que esperaban. Además, las limitaciones impuestas por los miembros árabes de la coalición impedirían a la larga cualquier cambio en el equilibrio de poder en Oriente Próximo.
En el verano de 1990, el brutal dictador de Irak, Saddam Hussein, necesitaba dinero desesperadamente para financiar su régimen. La guerra de 8 años contra Irán había acabado en tablas, dejándole una enorme deuda. Kuwait, vecino de Irak, en el Golfo Pérsico, era un diminuto estado sin defensas militares significativas, pero poseía el 10% del petróleo mundial. Saddam se había enfrentado durante mucho tiempo a los kuwaitíes y a otros estados árabes, y pensaba que estaban en deuda con él por mantener a Irán a raya. También los culpaba de inundar el mercado con petróleo barato que hacía caer los precios, lo que agravaba sus problemas. Durante julio de 1990, fotografías de reconocimiento tomadas por un satélite de la CIA mostraban al ejército iraquí agrupándose junto a la frontera de Kuwait. El contingente era lo bastante grande no solo para tomar Kuwait, sino también para barrer toda Arabia Saudí. Pese a todo, el informe de la CIA no sirvió para alarmar a los responsables de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. En Washington, en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca, se asumió que lo que Saddam estaba haciendo era representar una gran farsa. Vieron las tropas que estaban siendo reunidas junto a la frontera, vieron los camiones, lo vieron todo, y actuaron con la convicción de que se trataba de un engaño. Sin embargo, la CIA no era de la misma opinión. Los líderes árabes también tuvieron sus dudas. El 24 de julio de 1990 enviaron al presidente egipcio Hosni Mubarak a Bagdad. Allí, en una reunión cara a cara con Saddam Hussein, este le aseguró que no invadiría Kuwait. Tras la reunión, Mubarak telefoneó inmediatamente a la Casa Blanca para informar de que Kuwait estaba a salvo. Saddam mentía. Al día siguiente, la embajadora de Estados Unidos en Irak, April Glaspie, fue convocada de improviso para reunirse con Saddam en su palacio en Bagdad. Él le preguntó cuál era la posición de Estados Unidos respecto a sus diferencias con Kuwait. Glaspie dejó a Saddam con la equivocada impresión de que Estados Unidos lo consideraba un problema árabe y no intervendría en una guerra entre estados árabes. April Glaspie lo hizo mal. Cabe argumentar que con una experiencia de 20 años podría haber sido más dura con Saddam, pero hay que recordar que esta fue la primera reunión que tuvo con él. Ningún embajador había sido convocado anteriormente. Acudió allí sin instrucciones y le dijo que Estados Unidos no adoptaría una postura respecto a la disputa con Kuwait, más bien quería que acabara pacíficamente. Después de la reunión, Glaspie envió un telegrama al Departamento de Estado. Informó que Saddam no quería contrariar a Estados Unidos y que deberían evitar los insultos o las críticas públicas a Irak mientras los árabes arreglaban el asunto. Menos de una semana más tarde, el secretario de Estado James Baker se reunió con el ministro soviético de Asuntos Exteriores Eduard Shevardnadze en Siberia, cuando le acababa de llegar el último informe secreto de la CIA sobre Irak. Le dije, nuestra inteligencia nos ha informado de que al parecer está reuniendo sus tropas en la frontera. ¿Qué piensa de ello? Me contestó que no sería tan tonto. Y le dije, nuestros servicios de inteligencia lo ven muy posible, deberían comprobarlo. Lo haré, respondió, y se dirigió a la KGB. Le aseguraron que no había ninguna posibilidad, que no iba a suceder. Me lo dijo y al día siguiente tuvo lugar la invasión. El 2 de agosto, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos recibió fotos de satélite del avance de la división acorazada iraquí. Declararon la alerta máxima Watchcom 1, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, Saddam Hussein controlaba 1/5 del petróleo mundial. Y ahora 140.000 hombres acampaban en la frontera de Kuwait con Arabia Saudí a la espera de órdenes. El 6 de agosto de 1990, el presidente Bush envió al secretario de Defensa Dick Cheney y al general Norman Chwarkov, comandante de las Fuerzas Armadas en el Golfo Pérsico, a Arabia Saudí. Su misión era convencer a los saudíes de que permitieran una gran concentración de tropas y equipo bélico en su país. El cálculo de Chwarkov, de un mínimo de 200.000 hombres para protegerlos de los iraquíes,
sorprendió y dejó atónitos a los líderes saudíes. Pero con la seguridad de que las tropas norteamericanas solo se quedarían mientras fueran necesitadas, el rey Fahd aceptó. De repente, su reino estaba en peligro. Y cuando el rey quiere salvar su reino y su país, actúa en beneficio propio. Con la notable excepción de Jordania, los otros estados árabes se unieron para apoyar a la coalición, pero con dos condiciones significativas. La primera, que Israel no pudiera pertenecer a la coalición, y la segunda, que Saddam Hussein no fuera depuesto o asesinado. Los líderes árabes dejaron claro desde el primer momento que esto no sería negociable, y nosotros aceptamos. Obtenido el apoyo de la comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, George Bush, se centró en el problema de conseguir lo de su país. Saddam fue presentado por la administración como un déspota psicopático que torturaba y asesinaba a sus víctimas. Fue acusado de desarrollar armas químicas, biológicas e incluso nucleares, y de no tener reparos en utilizarlas. En enero de 1991, no mucho tiempo después de la reunión de James Baker con Tariq Aziz en Ginebra, el Senado de Estados Unidos aprobó por 5 votos autorizar al presidente a entrar en guerra. De ese modo comenzó el mayor despliegue militar estadounidense desde Vietnam. Más de 250.000 de hombres se puso en camino hacia el desierto saudí. Luchar por una causa ajena se había borrado hacía tiempo de su propia experiencia. Era lo que podría llamarse un ejército en paro. En gran parte la amenaza rusa había desaparecido y teníamos este enorme ejército. ¿Qué hacer con él? Además, no había comenzado la reducción de efectivos. Así que Saddam Hussein escogió el peor momento para entrar en guerra, porque teníamos un enorme ejército para lanzarlo contra él. George Bush había montado la coalición internacional con maestría, y se necesitaba un hombre con las mismas habilidades diplomáticas para mandar a las fuerzas de la coalición en el Golfo. El general de 4 estrellas Norman Schwarzkopf era el jefe del Mando Central de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, o CENTCOM. El Golfo Pérsico estaba bajo la jurisdicción del CENTCOM. Nunca fue un mando bien considerado por la Junta de Jefes de Estado Mayor como el mando europeo o el del Pacífico. Se le consideraba una especie de lugar remoto donde se enviaba a la gente a punto de retirarse, una especie de último destino como recompensa por el cumplimiento de su labor y una perfecta actuación. Recibió la orden de trasladarse allí, y su equipo, formado casi por completo por gente a punto de retirarse, se preparaba para volver a la vida civil. De repente se encuentra en medio de esta baraúnda con un equipo que es cualquier cosa menos un Estado Mayor de combate. Las tropas estadounidenses se habían trasladado a Arabia Saudí con el propósito anunciado de defender al país de futuras agresiones iraquíes. Pero la mayoría de jefes creían que era solo cuestión de tiempo el hecho de que el presidente Bush diese la orden de atacar y expulsar a Saddam de Kuwait y quizá incluso de invadir Irak. Allí hacía falta un plan para estar preparados cuando se diera la orden. El responsable de aprobar ese plan, el general Schwarzkopf, conocía las limitaciones de su equipo. Solo unas cuantas semanas después de la invasión iraquí en Kuwait, había pedido ayuda al Pentágono. Un pequeño grupo de estrategas, apodados los Caballeros Jedi, fue enviado al cuartel general del CENTCOM en Riad, Arabia Saudí. Allí trabajaron en secreto en la que se conoce como la habitación que no existió. En octubre de 1990, 2 meses después de la invasión iraquí, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Colin Powell, informó al general Schwarzkopf de que el presidente Bush quería ver su plan ofensivo. El comandante del CENTCOM no estaba contento con el trabajo que habían hecho sus caballeros Jedi, pero ante la insistencia de Powell envió a su equipo a Washington para informar al Pentágono y a la Casa Blanca.
El plan fijaba un bombardeo estratégico de 10 días a 2 semanas sobre Irak. Si eso no doblegaba al régimen de Saddam, lo siguiente sería un bombardeo táctico de 7 a 10 días contra las tropas iraquíes en Kuwait. Todo ello seguido del ataque por tierra. Los jefes del Pentágono no criticaron el plan de ataque aéreo, pero la firma de Schwarzkopf en la ofensiva terrestre era otra historia. Su plan se basaba en el ataque frontal directo, es decir, atacar a los iraquíes que se encontraban atrincherados. En el Pentágono quedaron asombrados cuando se les presentó la posibilidad de este ataque directo. El jefe del cuerpo de marines dijo: «Dios mío, esto va a ser otro Tarawa», refiriéndose a una de las batallas más sangrientas de la Guerra del Pacífico. A pesar de la reacción negativa del Pentágono, el plan se presentó al día siguiente al presidente Bush. Estaba claro que iba a ser un enfrentamiento muy duro, con muchas bajas. El tipo de combate para el que el pueblo norteamericano aún no estaba preparado, para ser nuestra primera intervención en el extranjero después de Vietnam. El presidente, el general Scowcroft y yo empezamos a mirarnos unos a otros. Francamente, estábamos estupefactos. Algunos en el Pentágono creían que el general Colin Powell había perdido la cabeza al permitir que un plan tan deficiente llegara al despacho oval. El presidente de los jefes de Estado Mayor no era muy partidario de enviar tropas para combatir en Oriente Próximo. Si hubiera estado realmente decidido a entrar en guerra con Irak, nunca hubiera permitido que Schwarzkopf presentara un plan así. Se trata de una vieja táctica del Pentágono. Si uno no quiere participar en una acción militar, presenta el plan a sus superiores civiles y dice: bueno, podemos hacer esto, y nos costará tantos miles de bajas, y tendremos todas estas consecuencias políticas a nivel nacional. Pero si es lo que quieren, podemos hacerlo. Llegados a ese punto, se supone que un civil rechazará el plan. El presidente Bush desestimó el plan, pero su consejero de seguridad ordenó que se diseñara uno nuevo, uno que garantizara una menor pérdida de vidas estadounidenses. Schwarzkopf informó a Colin Powell que para llevar a cabo tal plan necesitaría más hombres de los 250.000 ya asignados, al menos el doble. Entretanto, la sesión informativa de la Casa Blanca había provocado que el secretario de Defensa, Dick Cheney, perdiera la fe en sus comandantes del CENTCOM y empezó a desarrollar un plan secreto por su cuenta. En un interesante episodio, Dick Cheney promovió su propio plan y lo llamó la incursión occidental. Implicaba la puesta en marcha de las tropas del oeste de Arabia Saudí para penetrar en Irak hacia Bagdad. La estrategia de Cheney fue diseñada para sacar a las tropas de la Guardia Republicana de sus fortificaciones en Kuwait, dejándolas expuestas a un ataque aéreo. Powell y Schwarzkopf se alarmaron cuando descubrieron que los civiles estaban trazando un plan. Rápidamente replantearon una versión más conservadora de la incursión occidental de Cheney, a la que llamaron el gancho de izquierda, y la enviaron a la Casa Blanca. El gancho de izquierda sería presentado a los medios de comunicación después de la guerra como una táctica innovadora, a pesar de que se trataba de una versión más conservadora y tradicional de la de Cheney. Pero temerario o no, al menos las fuerzas de Schwarzkopf tenían un plan. Tormenta del Desierto comenzó con un engaño. La noche del 17 de enero de 1991, la aviación de los Estados Unidos lanzó vuelos no tripulados a espacio aéreo iraquí. El falso ataque activó el sistema de radar antiaéreo de Irak, pero al hacerlo, reveló la localización de los radares para destruirlos mediante un ataque aéreo. A continuación tuvo lugar una masiva ofensiva de aviones de la coalición. Ignorando los emplazamientos iraquíes en Kuwait, los reactores volaron hacia el norte para atacar los centros de mando y comunicación iraquíes. Aviones equipados con sistemas AWACS dirigieron el ataque.
Una vez que las defensas antiaéreas iraquíes quedaron inutilizadas, la coalición fue contra las fábricas de armas químicas y de misiles Scud. La Marina estadounidense esperaba lanzar misiles de crucero Tomahawk contra Bagdad, pero los sistemas de guía necesitan variaciones topográficas o referencias para dirigirlos. Los llanos y monótonos desiertos de Arabia Saudí y Kuwait apenas ofrecían variaciones del terreno, así que los Tomahawks fueron programados en secreto para sobrevolar una cadena montañosa iraní y girar luego hacia Bagdad. Los iraníes no estaban informados, y si se dieron cuenta nunca lo mencionaron. El ejército iraquí no estaba a la altura de la invasión. Las primeras 24 horas de ataques aliados marcaron la pauta del mes largo de incursiones. Los estados árabes no querían que Saddam fuera asesinado, y la resolución de las Naciones Unidas no pedía su derrocamiento. Pero eso era exactamente lo que Estados Unidos y muchos otros miembros no árabes de la coalición tenían en mente desde el principio. Estados Unidos tiene una ley que le impide asesinar a líderes extranjeros, pero no hay ninguna que les prohíba matar al comandante en jefe de un ejército enemigo en tiempo de guerra. Por ello, Estados Unidos se esforzó por convertir en objetivos las instalaciones de mando y control, y básicamente todo lugar en el que pudiera encontrarse Saddam Hussein. Nuestra información sobre Saddam Hussein, sus intenciones, dónde vivía, dónde se encontraban sus refugios subterráneos y todo eso era muy pobre. Trabajábamos con los israelíes, pero tampoco tenían buena información. Saddam seguía en plena actividad y dormía todas las noches, según se informaba, en un suburbio de clase media. Se movía por las calles de Bagdad en un coche viejo o en un taxi con la única compañía del chofer. Había unas imágenes de él hablando con sus consejeros en lo que se identificó como uno de esos vehículos de recreo, una autocaravana. Y había una gran agitación entre los servicios de inteligencia por averiguar cuándo la adquirieron los iraquíes, de qué tipo era, su tamaño y características. Y también hacían reconocimientos aéreos y de satélite para ver si podían encontrarla. Saddam no se hacía ilusiones sobre su capacidad para vencer a los norteamericanos en enfrentamiento directo, pero creía que si políticamente pulsaba las teclas adecuadas, podría romper la frágil coalición y aislar a Estados Unidos, una vez más, como único combatiente en una guerra extranjera. 4, 3, 2, 1. La derrota de su fuerza aérea había sido rápida y decisiva, pero ahora Saddam tenía una buena jugada. Ignorando el enorme ejército preparado para atacarle, comenzó a lanzar misiles Scud contra Israel. Lo que Saddam Hussein intentaba lanzando los misiles Scud contra Israel era provocar que éste contraatacara. Porque si lograba arrastrarlo a la guerra directa, podrían decir que se trataba de Israel y de Estados Unidos contra Saddam Hussein. Ese era el enfrentamiento que él quería y que no le permitiríamos tener. El presidente Bush y los restantes líderes de la coalición sabían que ningún Estado árabe se uniría a Israel contra otro Estado árabe. Si se quería preservar la coalición, había que mantenerlo fuera de la guerra. Cuando los misiles Scud comenzaron a caer sobre ciudades israelíes, el presidente Bush telefoneó al primer ministro Isaac Shamir pidiéndole que no respondiera. Fue un movimiento extraordinario. Estos dos hombres no se llevaban bien. He estado en muchas reuniones entre Bush y Shamir y no tenían una buena relación. Pero el hecho de que Shamir no respondiera a los ataques fue un acto de habilidad política y el punto más sutil de lo que, por otra parte, era una relación tensa entre ambos líderes. Frenar los Scud se convirtió de repente en la prioridad número 1. Los norteamericanos adaptaron sus sistemas antimisiles Patriot para derribar los Scud y los embarcaron hacia Arabia Saudí e Israel.
El presidente Bush los elogió y aseguró que habían destruido en pleno vuelo 41 de los 42 Scud lanzados. Pero una investigación realizada por la Cámara de Cuentas después de la guerra demostraría que no fue así. La campaña para frenar los misiles Scud lanzados contra Israel y Arabia Saudí casi fue un completo desastre. La Cámara solo encontró pruebas de un Scud derribado por misiles Patriot. El Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa tenía fotos de satélite que mostraban la posición de 28 plataformas de lanzamiento de hormigón, orientadas hacia Israel, que fueron bombardeadas implacablemente. El problema era que los iraquíes no las utilizaban. En vez de ello, confiaban en docenas de lanzaderas portátiles que se mantenían, como Saddam Hussein, en constante movimiento. La inteligencia de Estados Unidos era incapaz de localizar e incluso contar las lanzaderas móviles. Equipos de fuerzas especiales británicas y la Delta Force norteamericana fueron enviadas a registrar el desierto en busca de lanzaderas de Scud, pero no tuvieron éxito. Los norteamericanos tenían tanto empeño en mantener fuera de la guerra a Israel que se esforzaron por convencerlo de que estaban destruyendo las lanzaderas de Scud, incluso cuando no podían encontrarlas. La campaña antilanzadera se hizo de una forma tan obvia que los radares israelíes podían detectar a los aviones estadounidenses sobrevolando las zonas de lanzamiento en busca de Scud de vez en cuando, y luego dejaban caer unas cuantas bombas para hacer algo de ruido, para que los israelíes supieran que seguíamos en ello. Trabajábamos duro, pero lo hacíamos muy mal. Estados Unidos incluso ocultó secretos a Arabia Saudí, como el hecho de que Israel facilitaba a la coalición discretamente tanques antiminas. Aviones estadounidenses los recogían en Israel, los repintaban con identificaciones del cuerpo de marines y volaban dando un rodeo hacia Arabia Saudí para hacer la entrega. Hubo un momento en que uno de los oficiales estadounidenses se sintió obligado a transmitir esta información a los saudíes y les dijo: tenemos algunos equipos que podemos compartir con ustedes, pero vienen de un país que no está en sus mapas. El oficial saudí le contestó: no nos importa, al menos podremos conocer a nuestros nietos. El incesante bombardeo duró 41 días. Y aún así Bagdad se negaba a capitular. Ahora la coalición se preparaba para una ofensiva terrestre. Los líderes de la coalición no ansiaban entrar en combate con la cacareada Guardia Republicana de Saddam. La coalición tenía ventaja en tecnología armamentística y recursos, pero los iraquíes habían llevado casi a 500.000 de hombres al campo de batalla. Se decía que sus soldados eran experimentados y endurecidos por el combate, templados por casi una década de enfrentamientos con la vecina Irán. Mientras que los norteamericanos, que conformaban la mayor parte del ejército de la coalición, no habían participado en una guerra importante desde Vietnam y estaban por probar. La batalla prometía ser encarnizada y costosa. Saddam Hussein contaba con ello. Cuando mirábamos hacia la frontera de Kuwait, veíamos lo que al principio pensábamos que era un poderoso contingente. Nos superaban en número de hombres. Tenían más tanques que nosotros, más piezas de artillería, más de todo. Además, delante de ellos, habían construido 2 importantes barreras que impedían la entrada en Kuwait, 2 enormes campos de minas. Las tropas de la coalición temían la amenaza de una guerra química. Las tropas norteamericanas no tenían ninguna experiencia con armas químicas. No habían sido gaseadas desde la Primera Guerra Mundial. La guerra química le daba otra dimensión. Sabes que son terribles y que pueden matarte. Por supuesto no puede verse, lo que añade un elemento a temer, además del miedo normal que se experimenta en combate.
Sabíamos que los trajes de protección que llevamos nos cubrirían. Pero cuando se vive en ese ambiente, tarde o temprano se produce una fisura en la barrera protectora. Supongamos que alguien resulta herido. ¿Cómo se cuida a un herido en un ambiente químico? La dificultad se multiplica por 1000. El plan original de Saddam Hussein era combatir como lo había hecho contra Irán, atrapando a las fuerzas atacantes en campos de minas y abriendo fuego de artillería contra ellas. De este modo, serían fácilmente diezmadas y a continuación podría lanzar un contraataque. Saddam pensaba que una vez que Estados Unidos empezara a sufrir bajas, aumentarían las protestas contra la guerra en Norteamérica, forzando a George Bush a retirar sus tropas. Entonces Saddam podría quedarse con todo lo que había ocupado. El líder iraquí aguijoneaba a sus adversarios, diciéndoles que se enfrentaban a la madre de todas las batallas en el desierto. El único problema era que los norteamericanos no atacaban, bombardeaban, y el bombardeo comenzaba a doler. Decidió obligar a los norteamericanos a atacar según le convenía, lanzando una semiofensiva sobre Arabia Saudí. El 29 de enero de 1991, el ejército iraquí cruzó la frontera de Arabia Saudí y atacó el pueblo de Khafji, al norte del país. Khafji estaba vacío. Los saudíes lo habían evacuado al principio de la guerra, pero ahora pedían a los norteamericanos que les ayudaran a recuperarlo. La batalla por Khafji estaba destinada a ser el enfrentamiento más importante de la Guerra del Golfo. Los saudíes insistían en que sus tropas encabezaran el contraataque. Con la aviación naval estadounidense dando apoyo aéreo, los saudíes recuperaron Khafji. Aquello demostró dos cosas. Primero, que nuestros aliados saudíes estaban dispuestos a luchar. Y segundo, que los iraquíes no eran tan buenos como se pensaba. En vez de ese ejército endurecido en el combate contra los iraníes, resultaron no ser especialmente buenos. Aprendí mucho de la batalla de Khafji. Sobre todo que si le rompes la nariz a los iraquíes en el primer asalto, no intentan el segundo. Aprendí que no podía avanzar, disparar y comunicarse al mismo tiempo. Sospechaba que después de lo de Khafji no se atreverían, pero solo era un presentimiento. Las lecciones de Khafji fueron muy claras para los marines que habían combatido allí, pero su significado era ignorado en su mayor parte por el general Norman Chwarkov y la plana mayor del CENTCOM mientras preparaban la ofensiva terrestre principal en Kuwait. El plan de los caballeros Jedi requería 2 divisiones de marines para atacar y combatir en el centro de las fortificaciones iraquíes. Una vez que comenzara la batalla, unidades francesas y estadounidenses aerotransportadas, unos 650 kilómetros al oeste, empezarían a rodear el campo de batalla. Un día después, el 7º Cuerpo, formado por 5 divisiones anglo-norteamericanas, realizaría una maniobra envolvente a lo largo de cientos de kilómetros de desierto. Un gancho de izquierda para atrapar y destruir a la Guardia Republicana. Antes del amanecer del 24 de febrero de 1991, 2 divisiones de marines entraron en Kuwait y atacaron el corazón de las defensas iraquíes. Tras largos meses de preparación, la campaña terrestre de la coalición para liberar Kuwait estaba en marcha. Dos divisiones de marines formaban la vanguardia de la ofensiva terrestre del general Chwarkov en Kuwait. Su plan requería que los marines entraran en combate y retuvieran a la Guardia Republicana de Saddam. A continuación, un contingente armado al mando del general Frederick Franks la rodearía y destruiría. Pero cuando comenzó la guerra el 24 de febrero de 1991, ni los marines ni el ejército iraquí actuaron según los planes.
En primer lugar, hay que comprender que la misión que se me encomendó era liberar Kuwait. No me dijeron nada de jugar con los iraquíes. No me dijeron nada de entretenerlos durante un tiempo, mientras el ejército atacaba por el oeste. La misión era liberar a Kuwait, y lo hicimos en 3 días. Llega el día señalado y los marines atacan. Atraviesan las filas iraquíes como si fueran mantequilla, por 2 motivos. Primero, muchos iraquíes no querían combatir. Y segundo, habían recibido órdenes de retroceder. En menos de 39 horas desde el comienzo del ataque, el servicio de inteligencia es informado por la resistencia kuwaití de que el ejército está en franca retirada. El enfrentamiento había terminado, pero el gancho de izquierda de Chwarkov aún tenía que ser lanzado. El plan requería que el ejército lanzara el ataque en el desierto occidental al día siguiente. Y por supuesto, actuando un día más tarde, llegaban con retraso. Como resultado, el 50% del ejército iraquí logró escapar. Lo mejor de las fuerzas iraquíes, con sus armas y equipos, cruzó la línea Tigris-Éufrates y salió de Kuwait sin un rasguño. El declarado y principal objetivo de la coalición respaldado por la ONU era liberar Kuwait. Pero derrocar a Saddam Hussein y destruir las tropas de élite que le protegían era igualmente importante, al menos para los miembros occidentales de la coalición. De repente, a medida que se desarrollaban los acontecimientos, parecía que la mala interpretación de Schwarzkopf sobre la batalla de Khafji le había costado sus principales objetivos. Schwarzkopf suponía que los iraquíes lucharían. Al final del proceso, nunca cuestionó aquella suposición. Y sin embargo, era errónea, porque iban a retirarse. Como no se lo cuestionó, no diseñó un plan alternativo. Cuando los iraquíes retrocedieron, no tenía un plan para atraparlos. Fue una gran equivocación. Los norteamericanos estaban eufóricos con la victoria, pero quizá más aliviados de que Saddam Hussein no hubiera utilizado sus armas de destrucción masiva. El ataque químico no se produjo, llevando a algunos a creer que la amenaza de James Baker a Tariq Aziz había surtido efecto. Capturamos a un comandante iraquí, o se rindió. Y durante el interrogatorio le preguntamos si utilizaría armas químicas. Y aquel oficial dijo: no utilizaría armas químicas contra vosotros porque destruiríais a mi familia en Irak si lo hiciera. La Guardia Republicana de Saddam pudo haber escapado, pero muchos de los soldados iraquíes no tuvieron tanta suerte. La frenética retirada de Kuwait provocó un enorme embotellamiento. Los camiones atascados eran objetivos sencillos para los aviones de la coalición, en la que se conoció como la carretera de la muerte. Volvían a Bagdad por una sola carretera. Allí no tenían defensas antiaéreas. No tenían nada con qué defenderse. Y fue como cazar patos en un estanque. ¿Cuántos tiros quiere hacer? ¿Cuánta destrucción quiere causar? Para cuando el ejército, ejecutando la operación de flanqueo, alcanzó a los marines, la batalla comenzaba a parecerse a una masacre. Un afectado, general Colin Powell, se reunió con el presidente Bush y le recomendó poner fin a las hostilidades. El presidente ordenó el alto el fuego después de 100 horas. El presidente Bush tomó la decisión correcta al poner fin a la guerra cuando lo hizo. Habíamos cumplido nuestros objetivos bélicos y políticos, como se expresó en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, con el resto de los países que se nos habían unido en su cumplimiento. Al formar la coalición, prometimos a esos países que no estábamos interesados en ocupar Irak. La orden de cese cogió a los jefes de las unidades de combate por sorpresa y por el momento en que se dio, parecía casi arbitraria. Muchos pensaron que se había dejado el trabajo a medio hacer. Si hubiéramos dado otros 2 o 3 días al general Franks, hubiera acabado con la Guardia Republicana. Por eso salieron intactos. Nos detuvimos. No digo que eso estuviera bien o mal,
Pero no cabe duda de que si hubiéramos continuado, hubiéramos destruido al resto de las Fuerzas Armadas, o se hubieran rendido, o una combinación de ambas. Pero gran parte de la Guardia Republicana escapó intacta, y en las semanas siguientes al cese de hostilidades, jugó un papel principal en la represión de los levantamientos internos contra el régimen de Saddam. Y lo hicieron con la inconsciente aprobación del presidente Bush y sus generales. En las negociaciones de alto el fuego en Safwan, mientras los aviones aliados patrullaban los cielos de Irak, los generales iraquíes solicitaron autorización para que pudieran volar sus helicópteros. El general Schwarzkopf aprobó la petición y amplió su permiso a helicópteros artillados. El Departamento de Estado, el Pentágono y la Casa Blanca nunca dieron a Schwarzkopf ninguna instrucción. Y según sabía, el final diplomático de la guerra no era asunto suyo. A consecuencia del fracaso de la coalición para derrocar a Saddam, el presidente Bush esperaba que las insurrecciones de los chiíes y los kurdos triunfaran donde ellos habían fallado. Pero su propio jefe de operaciones había permitido escapar a la Guardia Republicana, proporcionando a Saddam Hussein los medios necesarios para protegerse. Los únicos errores que cometimos fueron no obligar al propio Saddam a venir hasta Safwan para firmar el documento de rendición o en cualquier otra parte. Y segundo, que nunca le debimos permitir usar sus helicópteros porque lo hizo para aplastar los levantamientos. Mientras se filtraban los informes de inteligencia enviados a Washington, emergía una realidad inquietante. Kuwait era libre de nuevo, pero el equilibrio de poder en Oriente Próximo no había cambiado significativamente. Irak, aunque seriamente dañado, seguía siendo una amenaza para la región y el mundo, y Saddam Hussein permanecía en el poder. Todos nuestros aliados árabes que nos habían dicho que no sobreviviría a una derrota de tal magnitud se equivocaron. Nosotros no esperábamos que sobreviviera, y nos equivocamos. Muchos se preguntaron por qué la coalición no había invadido Irak y juzgado al hombre que consideraban un criminal de guerra. Todavía se tiene el concepto equivocado de que, de algún modo, podríamos haber capturado a Saddam Hussein. Sí, pero nos habría costado una enorme pérdida de vidas norteamericanas. Nadie lo aconsejaba, ni en el despacho Oval, ni en toda la cadena de mando militar. Ninguno de nuestros socios de la coalición nos hubiera apoyado. Quizás los británicos, pero nadie más. Y si lo hubiéramos hecho, se habría tratado de Estados Unidos invadiendo un país árabe, en vez de un esfuerzo estadounidense por liberar a un país que ha sido invadido. Es probable que nunca hubiéramos encontrado a Saddam si hubiéramos entrado en Bagdad. Aún lo estaríamos buscando. Saddam Hussein había apostado que los Estados Unidos, aún afectados por la experiencia de Vietnam, no se implicarían en otra guerra extranjera, especialmente en el inestable Oriente Próximo. Pero George Bush y sus generales ansiaban la victoria y una oportunidad para conjurar, de una vez, los fantasmas de Vietnam y asumir el papel de única superpotencia mundial. Pero quizá fueron demasiado impacientes y se marcharon antes de tiempo. Porque mientras Kuwait era liberado, un impenitente Saddam Hussein seguía gobernando en Bagdad, e Irak continuaba siendo una amenaza para la zona.